La metrología es la ciencia de las medidas. En su generalidad, trata del estudio y aplicación de todos los medios propios para la medida de magnitudes, tales como longitudes, ángulos, masas, tiempos, velocidades, potencias, temperaturas, intensidades de corriente, etc. Por esta numeración limitada voluntariamente, es fácil ver que la metrología está en todos los dominios de la ciencia. Exactitud en ingeniería, ciencia, industria y estadística se denomina exactitud a la capacidad de un instrumento de medir un valor cercano al valor de la magnitud real. Trazabilidad, conjunto de operaciones que establecen en condiciones especificadas la relación entre los valores de una magnitud indicados por un instrumento de medición o por un sistema de medición o los valores representados por una medición materializada o por un material de referencia, y los valores correspondientes de esa magnitud materializados por patrones. Incertidumbre en metrología es una cota superior del valor de la corrección residual de la medida. Resolución de los instrumentos es el cambio más pequeño en un valor medido que el instrumento puede detectar. A la resolución también se le conoce como sensibilidad. Repetibilidad es la capacidad de obtener valores de concentración precisos cuando se repite la determinación del analito en la muestra con el mismo método analítico y en las mismas condiciones. Reproductibilidad es la capacidad de obtener valores de concentración precisos cuando se repite la determinación del analito en la muestra con el mismo método analítico pero en diferentes condiciones. El Sistema Internacional de Unidades define 7 unidades básicas o unidades físicas fundamentales, las cuales son descritas por una definición operacional y son independientes desde el punto de vista dimensional. Las magnitudes son longitud, que tiene como artículo principal el metro. Un metro se define como la distancia que viaja la luz en el vacío. Esta norma fue adoptada en 1983 cuando la velocidad de la luz en el vacío fue definida exactamente. Masa, el kilogramo. Un kilogramo se define como la masa de kilogramo patrón, un cilindro compuesto de una aleación de platino e iridio que se guarda en la Oficina Internacional de Pesos y Medidas en Sèvres, cerca de París. Actualmente es la única que se define por un objeto patrón. Tiempo, el segundo. Un segundo es el tiempo requerido por 9.192.631.770 ciclos de la radiación correspondiente a la transición entre los dos niveles hiperfinos del estado fundamental del átomo de cesio-133. Esta definición fue adoptada en 1967. En la intensidad de corriente eléctrica, el amperio, también llamado ampere, es la intensidad de una corriente eléctrica constante que, mantenida en dos conductores paralelos de longitud infinita de sección circular despreciable y ubicados a una distancia de 1 metro en el vacío, produce una fuerza entre ellos igual a 2 por 10 a la menos 7 newtons por cada metro. En la temperatura, el Kelvin, el cual se define como la fracción 1/273.16 parte de la temperatura termodinámica del punto triple del agua. Cantidad de sustancia, el mol, que es la cantidad de sustancia de un sistema que contiene tantas entidades elementales como átomos hay en 0.012 kilogramos de carbono 12. Y por último, la intensidad luminosa, que tiene como artículo principal la candela. Una candela es la intensidad luminosa en una dirección dada de una fuente que emite radiación monocromática con frecuencia de 540 por 10 a la 12, de forma que la intensidad de radiación emitida en la dirección indicada es de 1 de 683 watts por estereoradian. Normas nacionales. Normas oficiales mexicanas NOM establece reglas, especificaciones, atributos, características, directrices aplicables a un producto, instalación u operaciones establecidas en el artículo 40 de la Ley Federal de la Metrología y la Normalización. Normas oficiales mexicanas es la regularización técnica de observación obligatoria expedida por las dependencias normalizadoras competentes
a través de sus respectivos comités consultivos nacionales de normalización. Normas mexicanas NMX. Norma mexicana la que elabora un organismo nacional de normalización o la Secretaría de Economía en su ausencia de ellos, de conformidad por lo dispuesto en el artículo 54 de la LFMN en los términos de la LFMN que prevé para uso común. A diferencia de las NOM, la NMX son voluntarias, no obligatorias. Sin embargo, si una NOM hace referencia a una NMX, dicha NMX adquirirá el carácter de obligatoria. Errores de la medición. El origen de los errores de medición es muy diverso, pero podemos distinguir errores sistemáticos. Son los que se producen siempre, suelen conservar la magnitud y el sentido, se deben a desajustes del instrumento, desgastes, etc. Dan lugar al sesgo en las medidas. Errores aleatorios. Son los que se producen de un modo no regular, variando en magnitud y sentido de forma aleatoria. Son difíciles de prever y dan lugar a la falta de calidad de la medición. Error absoluto. El error absoluto de una medida es la diferencia entre el valor real y una magnitud y el valor que se ha medido anteriormente. Error relativo. Es la relación que existe entre el error absoluto y la magnitud medida. Es adimensional y suele expresarse en porcentaje. Subíndices. Letra o número que se coloca en la parte inferior derecha de un símbolo o de una palabra para distinguirlos de otros semejantes. Práctica número 1. Elaboración de mi propia unidad de medida utilizando mi brazo, desde el codo al puño. También otra unidad con solo utilizar el puño, asignándoles nombre a elección. Medimos una mesa utilizando las dos unidades elaboradas. Mis unidades del brazo midió 5 reis, 2 reisitos. Y comparando con dos compañeros, de mi compañera Lidia midió 4 lidias, 4 liritas. Y del compañero Luis midió 5 panchómetros. En puño, mis medidas fueron 24 galdos con 5 galditos. En Lidia fueron 23 everets con un everedit. En Luis 22 pedrómetros con 2 pedrímetros.